Bueno chicos, muy buenas noches. Ya es hora de los papás y de las mamás, no es hora de los niños. Pero bueno, las charlas de hoy son los 10 tips que deberíamos nosotros aprender los adultos de los niños. Esa es la charla de hoy. Quiero que sea amena, concreta, al grano, como siempre, y clarita. Vamos a ver. Ah, ya está. A ver. Vamos a ver si esto lo puedo subir un poquito más. Y listo. Vale, voy a intentar subir esto un poquito más. A ver, lo veo súper bajo. Y después. Ok. Ahora. Bueno, muy buenas noches, amados followers. Espero y deseo que estéis muy bien. Y hoy me gustaría compartiros un tema que creo que os puede gustar a todos los que sois papás y mamás, que serían los 10 tips que nosotros deberíamos de aprender de los niños, ¿no? Pero antes de pasar a decir los 10 tips que nosotros deberíamos aprender de los niños, me gustaría volver a repetiros que es una creencia, que es una actitud y que es un valor. Una creencia, ¿vale? Es la idea o pensamiento que nosotros asumimos de que algo es así, de que algo es verdadero, porque nos lo han enseñado en el colegio, porque lo hemos oído de nuestros padres o porque se ha ido formando en nuestro interior, en nuestro cerebro. Vale, la segunda sería, ¿qué es un hábito? Bueno, un hábito es la práctica habitual que tenemos todos los seres humanos de realizar una tarea o de realizar una actividad una y otra vez, o sea, de forma repetida o de forma automática, como cuando conducimos, como cuando nos ponemos a planchar, que nos podemos poner, las mujeres sobre todo, podemos estar planchando y con el teléfono, o podemos estar planchando con el teléfono y también a la vez con el móvil. Entonces, hacemos actividades ya en automático que realmente son hábitos, ¿no? Los hábitos pues están de todo tipo, hábitos de la salud, hábitos afectivos, hábitos morales, hábitos sociales, hábitos intelectuales, de higiene y todo tipo de hábitos, incluso hábitos de costumbres, ¿no? Lo que se denomina en el emprendimiento la zona de confort. Vale, los hábitos son el resultado de aquellas acciones que repetimos una y otra vez de forma repetitiva, de forma frecuente. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podemos decir esto es un hábito, ¿no? Primero, porque es una rutina. Segundo, porque lo ponemos como recordatorio. Y tercero, porque normalmente cuando tenemos un hábito nos ponemos nosotros una recompensa. No siempre, pero normalmente sí. ¿Qué es la actitud? La actitud es esa predisposición a querer realizar una tarea, a querer realizar una actividad y a tener una determinada conducta hacia esa idea, hacia eso que queremos realizar, hacia ese colectivo o hacia esas personas, ¿no? ¿Qué actitud vamos a tomar hacia esas personas? La actitud en emprendimiento lo es todo, o casi todo, en la vida. Porque una actitud predispuesta a trabajar, a ser una persona que tiene el foco en lo positivo, ser una persona que le gusta pues priorizar, ¿no? Priorizar objetivos, priorizar tareas, priorizar actividades y también creo que es muy importante irlo poniendo paralelo conforme nuestro estado de ánimo, conforme nuestro estado de salud, conforme nuestro estado de evolución y también alineado con nuestro propósito. Hola Rafita, ¿qué tal? Vale. Los 10 tips de los niños que deberían respirar, que deberíamos aprender nosotros, ¿vale? Como adultos. Pues uno que me encanta, ¿vale? Y que yo creo que ese es fundamental para que lo hagamos todos, pues sería disfrutar el momento. Cuando yo me refiero aquí a disfrutar el momento, es que los momentos más tontos de la vida, los más sencillos, los que no le damos importancia, tenemos que disfrutarlos. ¿Por qué? Porque para un niño
es igual estar en el colegio que estar en la casa, que estar en el parque. ¿Por qué? Porque actúa de forma que es él, de forma genuina, de forma divertida, sin estereotipias, sin pensar, uy, ¿qué van a decir de mí? Uy, qué van a pensar de mí? O no tienen que estar tampoco con las expectativas de que la maestra le va a decir, siéntate, o vamos a hacer esta actividad, o eso más en la educación de antes, en el método que había antes, con la Ley General del 71, en los colegios públicos o incluso en los colegios privados, pero no realmente con la educación que hoy llevamos a cabo, ¿no? Los educadores o los maestros, o los profesores, o todos los profesionales que hay en el mundo de la enseñanza. Vale, la segunda sería que los niños nunca tienen miedo a hacer el ridículo, ¿vale? Hola, Catita, ¿qué tal? Los niños nunca tienen miedo a hacer el ridículo. En cambio, los adultos sí. ¿Qué pasa? Que los niños no saben de autocensura, ni de autocrítica, ni de juicio, ni de etiqueta. Eso es lo mejor de la vida. O sea, se expresan tal como lo sienten, tal como lo ven y tal como lo piensan. ¿Qué pasa? Que su lema es, si es divertido y no daña a nadie, lo hacemos. Ese es el lema de los niños. Nosotros los adultos deberíamos de pensar y de hacer lo mismo. Si es divertido, aprendo y a la vez no daña a nadie, hacerlo. Eso será lo bueno, ¿no? Vale, sin tener que tener ese temor al que dirán, ¿no? Porque esa es la cosa del ser humano, de los adultos, ¿no? Que pensamos mucho con el que dirán. Vale, el tercer tip que os doy, porque estamos hablando de 3 tips para las personas que os estáis incorporando ahora, 10 tips que deberemos de aprender de los niños. He dicho, repito, el primero, disfrutar el momento. Cualquier tontería, disfrutarla, como padre, como adulto. La segunda, expresarse como vosotros sois, sin tener ese miedo al ridículo, de que vaya a hacer el ridículo, de que dirán, de que no se me da bien. No, hacerlo, sin pensar lo que digan los demás. Si os gusta, hacedlo. Si con eso aprendáis, os animáis, os motiváis, hacedlo. Hola a todas las personas que os habéis conectado. Muchas gracias por conectaros. Vale, el cuarto sería cero prejuicios. ¿Qué pasa? Que los niños no tienen ningún tipo de prejuicio. Ellos no creen en nada. Porque no tienen una idea preconcebida de lo que tienen que hacer a priori, de cómo se tienen que comportar, de cómo tienen que actuar, porque lo ven todo de forma muy sencilla, de forma muy natural, muy espontánea. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque eso es una gozada, la verdad. Actuar, pensar y sentir así. Es decir, cuando las tres acciones están correlativas, están unidas, están integradas en sí y van las tres a la vez. Lo que pensamos, lo que sentimos con el corazón y lo que hablamos. Eso hace que ellos se relacionen de forma fácil y también en las relaciones interpersonales hacen que sus relaciones sean duraderas. El cero prejuicio. Porque los prejuicios a veces nos meten en problemas a nosotros mismos o con otras personas. Vale, la quinta sería no pierdo el asombro. ¿Por qué los niños no pierden el asombro? Bueno, pues el mundo está lleno de cosas preciosas, maravillosas, como un amanecer, un atardecer, fenómenos atmosféricos, bueno, también adversidades, como la que hemos pasado. ¿Qué pasa? Que de las adversidades también aprendemos. O sea que, y ahí también está lo maravilloso de la vida, porque nos damos cuenta que tenemos que valorar más lo que tenemos, las pequeñas cosas, que en lo sencillo y en lo natural y en lo espontáneo es donde está el aprendizaje. Y bueno, estas cosas que para los niños son un mundo, los adultos no nos asombramos ya de nada porque ya las sabemos. Ya estamos viejos. Es la frase típica, ¿no? Que dice el adulto. No, yo ya estoy muy viejo para eso. O sea, no. Ese pensamiento fuera. El sexto sería, hay que ser curioso, como los niños son curiosos. Porque así la curiosidad lleva una intencionalidad. El ser curioso, el querer saber algo, nos lleva a una intencionalidad. La intencionalidad nos lleva a querer aprender,
a querer motivarnos por descubrir cosas, por saciar nuestra curiosidad y también para crecer nosotros y evolucionar nosotros. Vale. Lo de hay que ser curioso y tenemos que ser más como los niños, en ese sentido, habla mucho María Alonso Puig en todas sus... Bueno, desde aquí, si me está viendo o si me llega a ver en algún diferido, le mando un abrazo, le mando muchas bendiciones. Es una eminencia este hombre en el mundo del crecimiento personal. Yo lo admiro, lo llevo siguiendo muchos años. Y bueno, este hombre, concretamente, María Alonso Puig, habla del legado de Ken Robinson, que ya, por cierto, este hombre ha fallecido. Y es súper importante este legado. ¿Por qué? Porque este hombre, Ken Robinson, decía que las escuelas no enseñan creatividad. Están como muy rígidas, ¿no? Tienen todo muy metódico y no enseñan creatividad. Y la verdad es que es una pena, ¿no? Que no enseñen creatividad en las escuelas. La creatividad, decía este hombre, Ken Robinson, que se puede aprender y se puede trabajar con el tiempo. Se puede aprender y trabajar, las dos cosas. Adora Suita, ¿vale? La conferencista más joven del mundo, pasa por TED, que para los que no lo sepáis, es un evento donde los emprendedores y los pensadores más relevantes del mundo están invitados a compartir este espacio para poder deleitarnos a nosotros con conocimientos o con experiencia, con sus testimonios, con su sabiduría, para compartir aquello que a ellos les apasiona con nosotros. Entonces, este evento que se llama TED, la sigla T significa tecnología, la E significa entretenimiento y la D significa diseño. ¿Qué pasa? Que cuando se unen estas tres áreas, la tecnología, el entretenimiento y el diseño, son las grandes áreas que nos ayudan a aprender cosas importantes para nuestro futuro. Vale. Es una misión de vida totalmente que se aprende desde el hogar, desde la familia o desde las personas cercanas del niño, el adulto, y que ahí sin que ellos se den cuenta, ¿vale? Y sin que nosotros mismos nos demos cuenta que desarrollamos talento, desarrollamos una actitud y a la vez desarrollamos la inteligencia. La séptima sería, antes de dar paso a la séptima, Picasso, ¿vale?, dijo que todos los niños nacen siendo artistas. El problema es que seguir siendo artistas, pues cuando ya crecemos no lo creemos. Sinceramente, no creemos en nada de eso. Ya nos vamos devaluando. Y creo que eso, la verdad, es que nos perdemos mucho de pensar así, la verdad. La séptima sería, preguntamos y pedir ayuda. Es decir, los niños, de momento, cuando no saben algo, bien que preguntan y piden ayuda. Y piden ayuda instantánea. ¿Qué pasa con el adulto? Pues con el adulto, con el tema del ego, yo voy a pedir ayuda, vayan a pensar que yo no sé esto, vayan a tomarme por tonto, vayan a tomarme por necio, que es una cosa súper evidente, vaya a ser que yo ahí quede el ridículo. Entonces, ¿qué pasa? El adulto pregunta si se siente mal. El niño pregunta siempre si se siente mal, si se siente bien, si se está malito, si está bueno, si es creativo, si se inspira. O sea, eso es lo que debemos de aprender de un niño. Esa naturalidad con la que el niño pregunta, con la que el niño interioriza, con la que el niño mediatiza las cosas. Incluso cuando los educadores también, que somos puros mediatizadores en esta sociedad, somos puros mediatizadores. Es decir, lo que tú le hablas a un niño, eso se le queda grabado para toda la vida, porque son niños pequeños. Entonces, el maestro mediatiza sin querer. Los padres mediatizan en la casa y sobre todo influyen directamente al cerebro de un niño. Y muchas les traspasan sus creencias limitantes. Vamos, por no decir la gran mayoría, que a nosotros también nos lo han traspasado nuestros padres, claro está.
Otro tema distinto sería cómo trabajar las creencias limitantes, pero eso no nos ocupa hoy. Entonces, ¿por qué el adulto pensáis que no pregunta y no quiere pedir ayuda? Por el tema del ego, ¿no? Por el tema de, es que yo soy más, es que yo he leído mucho, es que yo... Vamos a ver, no. Si fuéramos más sencillos, si reconociéramos más nuestros errores y fuéramos más como son ellos, como son los niños, genuinos, pues yo creo que aprenderíamos más, le daríamos importancia a las cosas que son importantes, priorizaríamos mejor y yo creo que nos divertiríamos más también, la verdad. Y de lo malo siempre sacaríamos cosas buenas, ¿no? Cosas y experiencias bonitas. La octava sería descansar si el cuerpo se lo pide. Es decir, debemos de aprender de los niños, que los niños, ¿qué les pasa cuando tienen sueño? Los niños se quedan durmiendo donde pillan. En una silla, en un sofá, y se quedan durmiendo donde pillan. En el coche de papá o mamá. Los niños cuando tienen sueño es que no esperan a nadie. Es que descansan. Y claro, ellos son muy respetuosos con su hora de descanso, de sueño, y quieren que les respeten ese espacio, como es lógico. ¿Qué pasa también con los niños que no duermen bien? Pues claro que hay que darles ayuda para pues una actividad, una meditación o mindfulness, que también habla mucho María Alonso Puig y otros autores de crecimiento personal. O también puedes aplicarle valeriana, pasionaria, que son hierbas que relajan el sistema nervioso central, o estragón, y ayudan a los niños, o la simple melatonina, que ayudan a los niños a conciliar el sueño y a estar más tranquilos por la noche, porque el sistema nervioso central, al relajarse antes, ellos pues duermen con más facilidad, ¿no? Sobre todo para los niños que son más nerviosillos o les cuesta más conciliar el sueño. Vale. La octava dice descansar si el cuerpo se lo pide. Es decir, que ya lo he dicho, ¿no? Que los niños descansan cuando ellos pueden. La novena, aprender cosas nuevas. ¿Qué tenemos que aprender de los niños? Pues que si ellos aprenden cosas nuevas con facilidad, nosotros deberíamos de hacer igual, ¿no? No como en la típica frase esa, loro viejo no aprende a hablar. Como que loro viejo no aprende a hablar. Es que yo ya soy viejo. Es que yo ya las neuronas no están como antes. Es que mi memoria... Vamos a ver. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Tu actitud es positiva o tu actitud? Tú puedes tener la edad que tengas, pero si tu actitud es positiva y es la de un niño, pues tú vas a tener esa misma intencionalidad que tiene el niño, esas mismas ganas, esa misma inspiración, esa misma motivación. Con lo cual, al final, vas a sacar tu provecho. Vas a sacar, va a despertar, ¿no? Va a despertar en tu conciencia, ¿no? Hacia un nuevo mundo de ilusión. Y luego vamos a disfrutar más, vamos a aprender cosas que a lo mejor no sabíamos o que creíamos saber y no sabíamos. Y a menudo esas cosas pues, pueden ir desde hacer un nuevo deporte, practicar una nueva actividad, jugar a algo, no sé, ¿qué os digo yo? Si no jugáis a las cartas, pues jugar a las cartas, a cualquier juego de las cartas. No sé, una actividad que queráis probar, pues un deporte aventura, si no os habéis atrevido nunca o os da miedo, hacedlo. Aquello que os dé miedo, hola, buenas noches, mi mariquilla. Aquello que dé miedo, hacedlo, porque donde está el miedo, está esa barrera que tenemos que pasar para poder llegar a inspirarnos, a motivarnos y a seguir aprendiendo y teniendo ilusión por la vida, ¿no? Que a veces nos cuesta porque estamos rodeados de circunstancias que realmente nos los ponen difícil, pero no imposible. Así que imitemos a los niños y no empecemos a decir, es que estamos viejos para ello, es que ya somos muy mayores para hacer esto. No, a hacer las cosas como niños. Dice también la Biblia, si no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La verdad que como un niño, como se comporta un niño, es que yo creo que es lo mejor del mundo, la verdad. Ahí es realmente cuando tú aprendes. Vale, y luego ser honesto. La 10ª sería ser honesto. Esta cualidad es una bendición en los seres humanos y en los niños. Y en algunos adultos, pues la verdad es que les cuesta, ¿no? Como en los políticos, ¿no? Que a los políticos les cuesta mucho decir la verdad. Bueno, no perder esa sana costumbre de decir la verdad, porque esto va para los adultos, no va para los niños.
Y aunque a veces sea duro, ¿no? Tienes que decir la verdad, pero yo creo que yo creo que es la mejor opción. Porque nos va a pulir a nosotros mismos y nos va a sacar, a trabajar en el niño interior que tenemos dentro y ahí sacando cosas de nosotros que tienen que salir fuera e ir metiendo otras que son nuevas, que nos tienen que ir pues haciendo mejores personas, ¿no? Vale, el adulto adquiere cualidades como son pues la sabiduría y la empatía. La empatía, como ya sabéis, es la inteligencia emocional de la que habla mucho Daniel Goleman, ¿vale? Daniel Goleman. La inteligencia emocional, para los que no lo sabéis, que yo creo que lo sabéis ya todos, pero bueno, no está más que lo volvamos a repetir, es la habilidad de entender, de usar, de administrar y nuestras propias emociones y cómo podemos gestionarlas con respecto a nosotros mismos, con respecto a reducir nuestro estrés y con respecto a empatizar con otras personas, a superar desafíos, que también es bastante importante, y a minorar conflictos en las relaciones interpersonales o conflictos que podemos tener con nosotros mismos por situaciones que estemos pasando o por circunstancias que nos vengan. Vale. Lely Grenvey habla también de guía interna en las emociones. Hay un libro muy bonito que se llama Emociones, una guía interna de esta mujer, de Lely Grenvey. Y igual que de Daniel Goleman, está el libro de inteligencia emocional, que es la clave para que nosotros le pongamos rumbo a toda nuestra vida, la verdad. Luego, como sabéis, me gustaría aquí hacer hincapié entre la diferencia que hay entre inteligencia y sabiduría. A ver, para mí y para los autores que han estudiado el tema, la inteligencia propiamente dicha se basa más en datos estadísticos y datos cuantitativos y analíticos, ¿vale? Del ser humano. Un cerebro que es realmente de descifrar cosas que a lo mejor otras personas pues no vemos, ¿no? A priori. En las matemáticas, en las ciencias, ¿no? Que son las que se dominan, las artes que se denominan como primeras para personas muy inteligentes, pues la matemática, la aritmética, ¿no? Luego, por ejemplo, la música y la arte la dejan como al final, ¿no? Pero es otro tipo de sabiduría y es un tipo de sabiduría muy importante. ¿Qué pasa con las personas sabias? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa con las personas sabias? Las personas sabias son más profundas, también son muy inteligentes, pero son más profundas, son personas que saben aplicar y van más a un aprendizaje significativo, es decir, ¿qué es el aprendizaje significativo? Que esto yo lo he estudiado cuando, gracias a Dios, gracias a mi padre, el divino y el terrenal, el aprendizaje significativo nos decían en la carrera de magisterio que es aquello que ya sabemos, ¿vale? Que vamos aprendiendo de pedagogos, filósofos, de toda nuestra educación a lo largo de nuestra vida y cómo vamos incorporando cosas nuevas. Es decir, partimos de lo que ya sabemos, de conocimientos previos que ya tenemos y vamos añadiéndole otros nuevos, otras ideas nuevas. Es el aprendizaje significativo, aquel que realmente nos sirve para algo. Tiene su propia función. Y el inteligente sabe lo que dice, pero el sabio sabe en qué momento decirlo, que es tan importante o más que la persona que es inteligente y que sabe mucho. No solamente es suficiente con saber mucho, leer mucho y saber mucho. También hay que saber en qué momento decir las cosas. Y eso es cuestión de la sabiduría. ¿Qué diferencia hay también entre la sabiduría divina y la sabiduría humana? Bueno, pues la sabiduría humana es lo que aprendemos de conocimiento a lo largo de nuestra vida y en ella entra el entendimiento, la reflexión divina, el entendimiento, la reflexión, el discernimiento de la verdad, de lo que es correcto, de lo que no lo es, o de lo que es bueno, de lo que es negativo, o de lo que es positivo, de lo que es negativo. Y la sabiduría divina es más el temor a Jehová, el temor a Dios, ¿no? Estaría dentro más evidentemente de la religiosidad o de la espiritualidad, el mundo de la espiritualidad. Y luego, ya quería comentaros que para que hoy el live no sea muy largo, muchísimas gracias por las personas que os habéis conectado hasta aquí
ha sido el directo de hoy. Pretendía que fuera cortito, porque ya es muy tarde y como siempre doy pauta o doy tips para los niños, pues hoy había pensado, en vez de dar tips para los niños, hoy vamos a dar tips para los padres, que también es tan importante, ¿no? Que sois los que cuidáis a los niños, que sois los que mediatizáis, que sois los que los alimentáis y los que os encargáis de toda vuestra educación. Además, los padres también tenemos que educarnos y también tenemos que aprender. Y es súper importante, ¿no?, que los padres pues retomemos hábitos en la salud, como cuando éramos niños, ¿no? Beber agua, no sé, comer fruta y verdura, lavarnos los dientes, eso ya lo hacemos todos, pero bueno, hacer deporte, cosas que leer, ser ordenado o ordenada, el uso de pantalla, limitarlo lo menos posible y seguir un horario para todo. Y sobre todo, ser muy agradecido, ser humilde y ser muy agradecido. Porque las personas que son humildes y son agradecidas, es como un boom, ¿no? Es como un boomerang. Las personas, yo creo que con más sabiduría del mundo y con más conocimientos del mundo, porque Salomón siempre ha sido uno de los hombres más sabios de la historia de la humanidad. Era un hombre sencillo, era un hombre humilde, era un hombre currante. No era un hombre con el ego a 100.000. Entonces, bueno, todos la verdad que cometemos defectos, cometemos errores. No hay nadie que sea perfecto en este mundo. Pero espero que esto os haya servido o estos estilos hayáis tomado para que os hagáis más como niños, más como vuestros hijos. Aprendáis de vuestros hijos, porque siempre se aprende mucho. Y también os dé algún tipo de aliciente para ilusionaros en los momentos más duros de la vida, para motivaros, para inspiraros, para coger lectura, para seguir leyendo, para seguir aprendiendo. Y nunca es tarde ni para estudiar, ni para sacarse unos estudios, ni para ir a un curso, ni para aprender de cosas que nos gustarían o nos llaman la atención. Yo pienso que el aprendizaje continuo y ilimitado debe de formar parte del ser humano desde que nacemos hasta que ya nos vamos de esta vida. Porque yo pienso que la muerte no es un fin. La muerte es, para mí, es un traspaso a otro estado, a otro nivel. Y desde aquí me despido de vosotros. Os deseo muy buenas noches y ya está, pronto nos vemos en otro directo. Si tenéis alguna pregunta por el chat o algo, las personas que habéis conectado, me las hacéis por aquí por el chat, las preguntas. Y si no, pues me las podéis hacer ahora en privado, ¿vale? Chao y muy buenas noches, bendiciones.